¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos orales, escritos o gestuales que a través de su significado y la relación permiten que las personas puedan expresarse para lograr el entendimiento con el resto. La comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo del entendimiento común. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje. Por ejemplo, se ponen en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística. El lenguaje, por otro lado, constituye una de las características principales que separan el género humano de los animales. Este comienza a desarrollarse a partir de la gestación y se establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo con el mundo social en el cual desarrolla su actividad. El lenguaje puede ser considerado como un sistema de señales muy avanzado que le permite al hombre la representación de la realidad y la generalización de una forma extraordinaria. Según la lingüística contemporánea, el lenguaje es una actividad estructurada en 5 componentes. El primer componente es el fonema, es la unidad mínima del sonido. El segundo componente es la semántica, es el estudio del significado del lenguaje. El tercer componente es la sintaxis, que es el conjunto de las reglas para organizar la palabra en una frase. El cuarto componente es el morfema, es la unidad mínima con el significado que tiene el habla. Y el quinto componente es la gramática, que se encarga de estudiar todos los elementos del lenguaje. El lenguaje es un método exclusivamente humano, no instintivo, de transmitir las ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera liberada. Es a propósito y con un fin muy específico que el humano crea en el lenguaje. Ahora bien, el lenguaje no solo sirve para comunicar las ideas, sino también para producirlas, ya que en cuanto es en sí mismo una estructura, el lenguaje sirve de molde al pensamiento. La psicología considera el lenguaje como el código de que se vale el habla, que es a su vez un medio de comunicación. El lenguaje es un conjunto de signos fonéticos, visivos u otros que sirven para la comunicación del pensamiento o la indicación de la conducta. El origen del lenguaje es uno en particular, la necesidad de los hombres de establecer relaciones entre ellos con el fin de supervivencia de la especie humana. Sin embargo, las teorías actuales sobre el lenguaje entienden que el lenguaje integra la constitución cerebral del ser humano, por lo cual puede encontrar diversas formas de manifestarse. De allí deberían los distintos lenguajes conocidos y la educación realizará únicamente las funciones del desarrollo en los individuos. Este impulso biológico se encuentra latente. La evolución del lenguaje. Para empezar, el desarrollo del lenguaje en la prehistoria en el año 5000 a.C. con la pictografía. En ese tiempo el hombre usaba los dibujos sobre piedras para comunicarse con otros. El lenguaje es una facultad muy compleja del ser humano. Por un lado es estable y por el otro mantiene cierta maleabilidad, es decir, que cambia y se adapta según la época, el contexto y los acontecimientos. Es cuando empiezan las señales de humo, los gruñidos y las expresiones corporales para comunicarse. A lo largo del tiempo, en la Edad Antigua, en esta época el lenguaje marca definitivamente al hombre, pues se les empieza a dar nombre a las cosas, animales y personas. También es tenido en cuenta la escritura como forma de comunicación, y esta fue elegida por los humanos en determinado punto de la historia. Se encuentra en constante evolución, pero siempre el lenguaje está impregnado por las distintas corrientes de expresión que caracterizan a la época. El idioma español ha evolucionado a través de la historia, no es el mismo el que se utilizaba durante la época prerromana que el que se utilizó luego en la etapa del español medio, español áurico o conocido como español de los siglos de oro, la variante de español usada entre finales del siglo XV y siglo XVII. Por otro lado, existen elementos centrales que no varían, no todo es maleable y transitorio en el lenguaje. Si se diera de este modo, el entendimiento y la comunicación sería difícil de realizarse,
Todo sistema de signos lingüísticos deben remitir a un sistema de códigos estables que garanticen que las personas, más allá de las particularidades del caso, puedan comprender el mensaje. Los tipos de lenguaje son lenguaje cotidiano y técnico. El lenguaje cotidiano es la utilización de un lenguaje informal, familiar y se caracteriza por ser un lenguaje espontáneo, relajado y expresivo. También decimos que cuando hablamos de lenguaje cotidiano nos referimos al lenguaje que utilizamos de forma diaria, habitual o frecuente. Otro tipo de lenguaje es el lenguaje verbal y no verbal. En el lenguaje cotidiano, el hombre hace uso del lenguaje verbal y no verbal para comunicarse. El lenguaje verbal incluye el habla y la escritura. En el lenguaje no verbal son el resto de los recursos de comunicación, tales como imágenes, diseños, dibujos, símbolos, músicas, gestos, entre otros. Otro tipo de lenguaje es el lenguaje denotativo y connotativo. El lenguaje denotativo es aquel lenguaje que se usa para expresar las cosas con claridad, sin usar ninguna simbología. El lenguaje denotativo se refiere a un hecho, situación, dato de manera directa. El lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica. Otro tipo de lenguaje es el lenguaje artificial. Son aquellos que están diseñados para servir a un propósito específico, por ejemplo, la lógica matemática o la informática. También se llaman lenguajes formales. Por último, está el lenguaje corporal. Es un tipo de lenguaje no verbal, porque ciertos movimientos corporales pueden transmitir mensajes e intenciones. Dentro de esta categoría existe el lenguaje gestual, es un sistema de gestos y movimientos cuyo significado está fijado por convenio y se utiliza en la comunicación de las personas con discapacidad en el habla. Trastornos. ¿Qué es trastornos? Cambio o alteración que se produce en la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o el desarrollo normal de un proceso. Algunos trastornos del lenguaje. Desde el punto de vista de la psicopatología, estos son algunos de los trastornos del lenguaje. Afasia. Por lo general, se da como consecuencia de lesiones en el cerebro. Estas son alteraciones tanto en la comprensión como en la expresión y la elaboración de ideas. Existen varios tipos de afasia. La primera es afasia de Broca. En esta las personas con afasia de Broca tienen más dificultades en la producción del lenguaje que en su comprensión, es decir, que les cuesta mucho escribir la palabra y hablar, tardan mucho en elegir las palabras que quieren decir y también tienen problemas para pronunciar y modular el tono de voz. Otra sería la afasia de Wernicke. Esta dice que es a diferenciar de lo que ocurre en el anterior tipo de afasia. En la de Wernicke se habla del habla que es fluida y no cuesta trabajo hablar con un ritmo normal o incluso muy rápidamente manteniendo una pronunciación y entonación correcta. Sin embargo, por lo general, las frases o palabras que producen una persona con afasia de Wernicke no están bien construidas, ya que muchas veces se sustituyen palabras por otras pertenecientes al mismo campo semántico, es decir, sustituir horno por lavadora, se cambian unos fonemas por otros, o cambiar gato por gado, o bien se construyen frases con grandes fallos sintácticos en las que no se pueden entender nada porque no hay una estructura adecuada y se han sustituido verbos por adverbios, sustantivos por artículos. Otro tipo sería afasia de conducción. Si en la afasia de Broca y de Wernicke la elección afecta a las zonas relacionadas respectivamente con la producción del lenguaje y la organización del lenguaje para formar unidades con significado, en la afasia de conducción el daño cerebral afecta a las redes de la neurona que conectan entre sí estos dos núcleos del encéfalo. Es por eso que un paciente con este tipo de afasia tendrá una habla fluida y su capacidad para entender el lenguaje se conservará en un estado relativamente bueno, pero no podrá repetir literalmente las palabras o frases que oye y ve escritas, ya que para poder hacer eso han de estar intactos los circuitos que lleven desde la parte del cerebro en la que se reconoce la palabra o la frase como un todo con sentido hasta aquella en la que se traduce esta información e instrucciones de habla o escritura. La afasia global. Otro tipo de afasia es la afasia global.
Esta consiste en una alteración generalizada del lenguaje que afecta gravemente tanto la producción como a la comprensión del lenguaje. Por lo general, las otras personas con este síndrome tampoco pueden repetir palabras o frases, o en algunos casos solo serán capaces de decir unas cuantas sílabas o palabras que repetirán independientemente del contexto. Otro tipo de trastorno sería el agramatismo, es decir, que esto es la alteración del lenguaje caracterizada por la dificultad de utilizar correctamente las reglas gramaticales del lenguaje. Las personas que sufren de agramatismo tienen dificultades con la organización de palabras, la disociación de nombre, verbo, las dificultades de construir oraciones y problemas en los morfemas gramaticales. Otro trastorno sería la disartría. Esta es la dificultad del habla debido a trastornos del tono y del movimiento de los músculos que controlan las articulaciones del lenguaje. Disfasia evolutiva. Es un trastorno de desarrollo del lenguaje en niños que presentan una inteligencia normal y no presentan alteraciones neurológicas y en condiciones normales de ambiente, y sin embargo presentan trastornos o bien en la expresión o bien en la comprensión del lenguaje. Disfasia infantil adquirida. Es una pérdida del lenguaje que ya está adquirido, como consecuencia de una lesión en el sistema nervioso. Mutismo, ausencia permanente del lenguaje o desaparición de este después de haberlo adquirido. Puede tener origen en causas psicológicas, emocionales, funcionales, estructurales del organismo o una mezcla de varias de ellas. Mutismo selectivo, cuando el sujeto se niega a hablar en determinadas situaciones o frente a determinadas personas. Generalmente es de origen psicológico y es temporal. Parafasia es la producción involuntaria de sílabas, palabras o frases durante el habla. Es un trastorno en el uso de las palabras en el cual éstas no se usan en el sentido o significado correcto. Tartamudez es un trastorno del habla que se caracteriza por alteración en la fluidez y el ritmo de la expresión oral. Se da repetición incontrolada de sílabas y palabras. La importancia del lenguaje. La importancia del lenguaje es innegable. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. Nos permite expresarnos y comprender a los demás, y dependiendo de cómo lo utilicemos, vamos a construir e interpretar el mundo de una manera diferente. Si atendemos a una definición estricta del término, es un conjunto de sonidos o señales a través de los cuales expresamos lo que pensamos o lo que sentimos. El hombre, hoy en día, el lenguaje se le ha facilitado para el aprendizaje de muchas formas del comportamiento y permite la autodirección de la propia conducta. Es decir, permite nada menos que seamos capaces de darnos órdenes a nosotros mismos, aunque no siempre somos capaces de cumplirlas. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro video. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal.